Está procurando quem? Está procurando outra pessoa. Bueno, ese tema también entra en el examen, por si acaso, ¿no? Sí, entonces el examen práctico y el examen teórico los vamos a dar igual que la anterior vez, ¿ya? El examen práctico y teórico prácticamente es casi similares porque entra párpados con órbita y lo único que sale de la práctica es la agudeza visual, ¿no? Es lo que hemos visto en práctica, sobre eso se les pregunta, así que no va a estar tan complicado. Mas se é com imagem, doutor, não? No, Não, isso é malo. no, claro. Es que la imagen es la interpretativa de muchos. Además que el práctico es fácil porque es selección múltiple. Van a tener que poner la respuesta correcta nomás. Bueno, Tá bem. este tema es muy importante por varios motivos, pero vamos a mencionar dos. Primero, que el glaucoma, que es la principal la principal enfermedad de la presión intraocular, es la primera causa de ceguera irreversible del mundo, ¿ya? De ceguera irreversible, y la segunda causa de ceguera a nivel general, ¿no? Bueno, un gran problema con el glaucoma es de que es una enfermedad que el glaucoma más frecuente es asintomático, y ahí está la gran dificultad del glaucoma, porque muchas personas no se dan cuenta que tienen glaucoma, y ahí vamos a ir aprendiendo entonces cómo es todo este proceso. Vamos a, dentro de los objetivos, evaluar los elementos anatómicos relacionados a la presión intraocular y vamos a ver las patologías secundarias a la variación de la presión intraocular. Para eso primero vamos a definir qué es la presión intraocular. Es la presión que tiene el ojo en su parte interna que viene determinada por la presencia de los líquidos que tiene el ojo, ¿no? En el caso de la parte anterior tenemos el humor acuoso y en el caso de la parte posterior el humor vítreo. Entonces estos líquidos vienen a determinar o a dar la presión interna que tiene el ojo, que se llama presión intraocular. Bueno, si bien tenemos el humor acuoso y el humor vítreo, el que realmente es el que determina la presión intraocular es el humor acuoso, ¿ya? El humor acuoso. El vítreo no, porque el vítreo es un líquido estático, pero el humor acuoso es un líquido que tiene un constante movimiento en la parte interna. ¿Por qué? Porque el humor acuoso se crea, circula y se elimina del ojo. Ya tiene un ciclo que es crearse, circular y salir del ojo. ¿Dónde se forma el humor acuoso? Es algo que ya hemos visto antes en el cuerpo ciliar. Esta estructura gruesa que está por detrás del iris, ahí se forma el humor acuoso, ¿ya? De ahí, una vez formado, va a circular en primer lugar la cámara anterior, que es el espacio que está entre el iris y el cristalino. Va a pasar por la pupila hacia adelante y aquí va a circular la cámara anterior, el espacio entre la córnea y el iris. Finalmente, este humor acuoso es eliminado o tiene que salir del ojo, ¿ya?, por una estructura que se llama trabeculum o red trabecular. ¿Dónde está este trabeculum? Está acá, en este lugar. Ese lugar es el que filtra y por el cual el humor acuoso va a salir del ojo. Sin embargo, este trabeculum o red trabecular, que es el que elimina o permite la salida del humor acuoso, está en un lugar muy especial que tenemos que entender y comprender. Ese lugar se llama ángulo iridocorneal. ¿Por qué se llama ángulo iridocorneal? Porque está formado entre la córnea y el iris. ¿Cuál es el iris? Esta estructura, que es lo que le da el color a mis ojos. Este iris se va a unir a la córnea, estamos hablando pero de la parte interna, ¿no? La córnea es esta tapita transparente de encima, entonces la tapita transparente y el iris se van a unir y este lugar donde se unen es el que se denomina ángulo iridocorneal, este espacio. Al final de este ángulo está el trabéculo, ¿ya? Este ángulo es muy importante para entender el tema glaucoma, lo vamos a hablar más adelante, pero bueno, es a través de ahí que sale el humor acuoso. Bueno, aquí podemos ver lo mismo, ¿no? Lo que hemos explicado. El humor acuoso se forma en el cuerpo ciliar, circula a la cámara posterior, pasa por la pupila a la cámara anterior, deja ahí nutrientes y finalmente va a salir por el trabéculum que está al final del ángulo iridocorneal. Una vez que sale por el trabéculum, ya que vamos a hacerlo, una vez que sale el humor acuoso por el trabéculum, de aquí se va a ir a un conducto circular que da la vuelta como una cañería toda la córnea, ¿no?, que se llama conducto de Schlemm.
Del conducto de Schlemm va a pasar este humor acuoso a unas venas que se llaman epiesclerales, y de ahí es que el humor acuoso pasa a la circulación general. Entonces, ¿a qué va esto? Hay un equilibrio entre el humor acuoso que se crea y el humor acuoso que se elimina, ¿ya? Entonces, si este equilibrio se altera, obviamente puede producir cambios en la presión intraocular, ¿no? Si hay una mala filtración de líquido, una filtración disminuida, eso va a ocasionar que se acumule líquido aquí adentro y eso aumenta la presión intraocular, lo cual es normalmente el problema que existe en la enfermedad de glaucoma. Bueno, y es por eso que vamos a hablar de glaucoma. Es una enfermedad que obviamente va a disminuir la visión y se caracteriza por el daño progresivo e irreversible del nervio óptico. El glaucoma, ¿ya?, es una enfermedad que solamente va a dañar al nervio óptico, no daña la retina, no daña la córnea, no daña el cristalino. Cuando aumenta la presión interna del ojo, lo que va a dañar es el nervio óptico, el nervio encargado de llevar la visión del ojo hacia el cerebro. Las causas del glaucoma son multifactoriales, tienen muchas causas que incluyen factores genéticos, hay una predisposición genética que tienen algunas personas, y ambientales, ciertos factores externos pueden hacer que yo desarrolle glaucoma. El factor de riesgo más importante para la presión intraocular, más importante para el glaucoma, es la presión intraocular elevada, ¿ya? Entonces, que la presión esté del ojo elevada es uno de los principales factores que puede predisponer que yo desarrolle glaucoma. Normalmente cuando una persona tiene glaucoma tiene estas tres alteraciones, que son la lesión del nervio óptico, porque hemos dicho que el aumento de la presión daña el nervio óptico. ¿Cómo daña el nervio óptico? La presión va dañando las fibras nerviosas del nervio óptico, y esta pérdida de fibras hace de que entonces también se vea afectada la visión. Si la pérdida de fibras nerviosas del nervio óptico llega a ser total, puede llevar incluso al paciente a la ceguera, ¿no? Puede quedar completamente ciego el paciente. Vamos a ver más adelante cómo es esta pérdida de fibras nerviosas. Pérdida de campo visual, ¿ya? El campo de visión. Todo lo que yo alcanzo a ver, también en el glaucoma se va afectando, y normalmente es una disminución de tipo periférica, va reduciéndose la presión el campo visual, ¿no?, desde la periferia hacia la parte central. Es otra cosa que está presente en los pacientes con glaucoma. Y el tercer elemento que hemos dicho, el aumento de la presión ocular. La persona con glaucoma normalmente tiene una presión intraocular elevada. Normalmente, en la mayoría de los casos, no en todos los casos, porque en medicina sabemos que hay situaciones que escapan a las reglas. Entonces, hay ciertas variantes que hacen que esto no se cumpla al 100%. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, un paciente con glaucoma tiene daño del nervio óptico, tiene pérdida del campo de visión y tiene la presión ocular alta o elevada. Bueno, no se conoce a ciencia cierta por qué se daña el nervio óptico, pero hay varias teorías que tratan de explicar. Las más conocidas son la teoría del efecto mecánico, donde un aumento de la presión interna del ojo daña directamente al nervio óptico, ¿no? La otra sería la teoría de la afectación de la irrigación, donde el aumento de la presión ocular no daña el nervio óptico, sino que va a dañar la irrigación del nervio óptico, y eso es lo que va produciendo secundariamente el daño, ¿no?, y la pérdida de las fibras nerviosas. Bueno, habíamos dicho que la estructura objetivo, ¿no?, o el órgano blanco del glaucoma es el nervio óptico. Por eso vamos a hablar primero del nervio óptico normal. El nervio óptico, ¿no?, se forma por la conjunción de todas las fibras nerviosas que provienen de las células de la retina, ¿no? Las células de la retina están formadas por células fotorreceptoras. Estas van a hacer algunas sinapsis y al final estas fibras llegan a este sector y todas las fibras terminan formando el nervio óptico, que es este. Este es el nervio óptico, ¿no? Entonces todas las fibras se juntan y forman el nervio óptico. El nervio óptico tiene dos partes. Una parte que tiene un color, podemos decirlo, aquí una naranjada. Esta parte naranja se llama anillo neuroretinal. Este anillo neuroretinal está lleno de fibras nerviosas, Ahí es donde están las fibras nerviosas. Y tiene una parte central blanca que se llama excavación. Es una zona donde no hay fibras, ¿ya? Entonces, esa es la
la estructura normal del nervio óptico. Repetimos. Entonces, una parte periférica, ¿ya?, que se llama anillo neuroretinal y es donde están todas las fibras nerviosas del nervio óptico. Y una parte central blanquecina donde no hay fibras nerviosas que se llama excavación. Bueno, entonces este es el aspecto de un nervio óptico normal, pero también hay una cosa que hay que tener en cuenta. Esta parte sin fibras o la excavación máximo tiene que tener un tamaño de un 30% del total del nervio, que el total del nervio sería el 100%. ¿Ya? Esto máximo puede ser un 30%, puede ser menos, puede ser 20%, puede ser 10%, 5%, o algunas personas no tener nada de excavación. ¿Ya? Entonces, pero lo normal es que no supere el 30% esta zona blanca del total del nervio. ¿Ya? Si tenemos eso, es un nervio óptico normal. Y cuando nosotros revisamos el nervio óptico en cualquier paciente, nos fijamos que el borde sea definido, que la parte de la excavación no sea mayor al 30% al total del nervio, entre las características principales que evaluamos. Entonces, conociendo eso, podemos identificar un nervio óptico dañado por el glaucoma, o es decir, por la presión intraocular elevada de forma patológica. Y es así que tenemos esta imagen, ¿no? La excavación patológica es cuando esa parte blanca, esa parte central sin fibras nerviosas, aumenta de tamaño. Y aquí podemos ver, por ejemplo, vamos a dibujarla más o menos entonces así. Viendo eso, ¿cuánto de excavación le darían a este nervio? 50%. No, no, 50. 70%, 70, Un 80. 80, ¿no? Un 80%, ¿no? Un 80%. Entonces, esta es la parte con fibras, sería un 20%, y la parte sin fibras un 80% aproximadamente, ¿no? Entonces, ese es el cambio que nosotros observamos cuando revisamos a un paciente con glaucoma, ¿no? Doctor, tener glaucoma, una de las cosas que nos fijamos es el nervio óptico y vemos cuánto de excavación tiene, ¿no? Si el daño llega a ser total, ya completamente, paciente sin tratamiento, no responde a los tratamientos, el nervio óptico puede perder completamente las fibras nerviosas y puede quedar blanco, totalmente blanco, ¿no? Sin fibras nerviosas. Esta sería la imagen de un nervio óptico, entonces, atrofiado completamente y de una persona ciega, ¿no? Si llega a ese nivel, pues ya está ciega la persona, ¿no? Está completamente dañado el inicio del nervio óptico, la cabeza del nervio óptico, y pues esa es la consecuencia que tiene, ¿no? Entonces, muy importante, siempre nosotros nos fijamos cuánto está la excavación del nervio óptico, ¿ya? Bueno, existen varios factores de riesgo para desarrollar glaucoma. Uno sería la edad. El glaucoma es más frecuente después de los 40 años, ¿ya? Es por eso que si aquí yo pregunto a ustedes, ¿no? ¿Quién tiene glaucoma? ¿No? ¿Sí? A mí no me hablé eso. Bueno, entonces probablemente de aquí nadie me va a alzar la mano, o sería uno que también me puede alzar la mano. Pero eso les digo, ¿no? Si de aquí a unos 20 años nos volvemos a juntar, ¿no? Y digo, ¿quiénes tienen glaucoma? Seguramente unos 4 o 5 van a alzar la mano. Entonces aumenta la proporción, ¿no? Por la edad. Córneas delgadas también es un factor de riesgo, pero eso solamente se puede saber mediante estudios. La raza negra hispano-asiática se ha visto que tiene mayor tendencia. Errores de refracción elevados se refiere a las medidas altas, ¿no? Hay personas que tienen miopía alta, astigmatismo alto, entonces eso aumenta la probabilidad de tener glaucoma. La herencia, uno de los principales factores, ya que hay antecedentes familiares. Una persona que tiene familiares con glaucoma tiene más riesgo de tener glaucoma que una persona que no tiene familiares con glaucoma, ¿ya? Factores sistémicos, hipertensión arterial, diabetes mellitus o migraña, pues aumenta la probabilidad de tener glaucoma, pero no hay una relación directa, porque es algo que siempre preguntan, ¿no? Los alumnos, los pacientes, y dicen, doctor, si tengo hipertensión arterial, ¿voy a tener glaucoma? No hay relación directa, ¿ya? O inversa, si tengo glaucoma, ¿voy a tener hipertensión arterial? No hay relación directa, ¿ya? Por si acaso. Hay personas que tienen hipertensión y nunca van a tener glaucoma, ¿no? Entonces, a hipertensão não cambia a pressão intraocular? No, son distintos factores, ¿ya? Pero es un factor de riesgo. Sí. Bueno,
Trauma ocular, un golpe muy fuerte en el ojo, por la edad que tengan, no importa que sean jóvenes, puede hacer que desarrollen glaucoma. Cirugía ocular, a veces hay personas que se operan del ojo y una complicación postoperatoria lastimosamente puede ser el glaucoma. Hipertensión ocular es un término que lo vamos a ver al final, y el uso prolongado de corticoides. Entonces no se olviden, ¿no? Hemos dicho de que usar corticoides por mucho tiempo, varios meses, puede provocar o inducir que no todas, pero que algunas personas desarrollen glaucoma, ¿no? Y eso les decía al otro grupo, ¿no? A ver, una pregunta de examen que a veces coloco, ¿no? ¿Cuáles son las dos patologías oculares que suelen aparecer por el uso prolongado de corticoides? ¿Cuál es la respuesta? Glaucoma y cuál otra. Glaucoma ahí. Glaucoma ahí. Catarata. La anterior semana hemos llegado catarata. Hemos dicho que la catarata también puede aparecer por el uso prolongado de corticoides. Doutor, esse corticoide é sistêmico? Cualquier vía. Cualquier vía. No importa que el corticoide sea en pomada. Por ahí hay personas que tienen problemas de eczemas, dermatitis atópicas, psoriasis. Entonces son personas que están usando corticoides todo el tiempo, ¿ya? Incluso puede ser hasta vía inhalatoria, ¿no? Hay un medicamento que yo siempre he conocido, ¿no? Cuando se trataba de asma, que es la beclometasona, ¿no? Entonces ponen ahí, es corticoide, entonces, y esas personas lo van a usar mucho tiempo. Entonces, la enseñanza acá es que ustedes, no importa la especialidad que sea, si es que van a usar mucho tiempo corticoide en sus pacientes, siempre pidan un acompañamiento oftalmológico. Ya siempre, si va a usar muchos meses, pidan acompañamiento oftalmológico del paciente. Bueno, hay muchas formas de clasificar glaucoma, pero esta es una clasificación tradicional que tenemos. Lo podemos clasificar en glaucoma primario. ¿Qué significa glaucoma primario? De causa desconocida. ¿Ya? Hoy estoy bien, mañana tengo glaucoma, ¿no? Es como la hipertensión arterial, ¿no? ¿Tiene una causa? No. Un día están bien, al otro día ya se sienten mal, les duele la cabeza, no les calma con nada, ¿no? Mareos, palpitaciones, vamos a revisar, hipertensión arterial. Y al día siguiente yo estaba sano completamente, no he hecho nada fuera de mi rutina. Entonces es así, aparece de un día para otro. Causa desconocida, glaucoma primario. ¿Ya? Glaucoma secundario, hay una enfermedad previa, ¿no? Un antecedente que genera la aparición del glaucoma. ¿Y glaucoma congénito? Los bebés pueden ya nacer con glaucoma y vamos a ver por qué. Bueno, esta primera imagen que estamos viendo aquí arriba nos muestra entonces el desarrollo de la progresión del aumento de la excavación, ¿no? Del daño del nervio óptico, porque mientras más excavación tenga, más fibras nerviosas ha perdido el nervio óptico, ¿no? Aquí vemos también un nervio óptico normal y un nervio óptico completamente atrofiado, con pérdida total de las fibras nerviosas, ¿ya? Entonces no olvidarse, dentro de las causas de ceguera en el mundo, la primera causa es... No. Catarata. ¿No? La segunda es glaucoma. Pero dentro de las causas de ceguera irreversible, la primera es glaucoma. Ahí le puedo buscar esa trampita en el examen a ver si... Não haga isso, doutor. Caio em todas. Es que hay algunos que leen, y rápido leen y responden. Sí, es igual yo. No lo leen con calma la pregunta. Bueno. Glaucoma primario. El glaucoma primario, como acabamos de decir, es de causa desconocida, ¿no? Pero aquí el glaucoma, para entender bien este tipo de glaucoma y también los otros glaucomas, tenemos que hablar del ángulo que hemos mencionado, ese ángulo interno. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una separación que existe entre dos líneas que están unidas en un punto, ¿ya? Esta línea se conoce como lado, y donde se unen las líneas, vértice. La separación que hay entre las dos líneas es el ángulo. Obviamente que si está muy abierto sería un ángulo abierto, ¿no? Pero si la separación es muy poca, sería un ángulo cerrado. Entonces ese ángulo existe en el ojo y está formado por la córnea y el índice en la parte interna.
La córnea es un lado, el iris es el otro lado, donde se unen es el vértice, y ahí en el vértice está el trabéculum, ¿no? Por donde se filtra o se elimina el humor acuoso. Si este ángulo es bastante amplio, la persona tiene ángulo abierto. Sin embargo, si la córnea está muy cerca del iris, el ángulo es cerrado, ¿ya? Bueno, este es un ángulo anatómico que tiene nuestro ojo en la parte interna, ¿ya? Por suerte, la mayoría de las personas tiene ángulo abierto, por suerte, porque es el menos riesgoso, ¿ya? A ver, ¿a quiénes alguna vez les han hecho fondo de ojo? Uno, dos, tres, hay varios. Normalmente las personas que se hace fondo de ojo, ¿ya? Son las personas que tienen ángulo abierto, ¿ya? Un ángulo cerrado está contraindicado los colibrios de dilatación de pupila. Entonces se maneja de otra forma, pero si les han hecho sin problema un examen de fondo de ojo, probablemente lo más seguro es que tienen un ángulo abierto, ¿ya? Bueno, este ángulo se conoce como iridocorneal, porque está formado por la unión del iris y la córnea. También se conoce con el nombre de ángulo de cámara anterior, ángulo camerular, ¿ya? ¿Por qué nos interesa? Porque por aquí el humor acuoso es por donde se va a salir del ojo a través del trabéculo, ¿ya? Casi todo el humor acuoso sale por ese sector. Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar del ángulo primario de causa desconocida, de ángulo abierto, que es el que tiene una buena separación. Este glaucoma, pregunta al examen, es el más frecuente. Es el más frecuente. ¿Cuál es el glaucoma más frecuente? ¿Qué tienen que responder? Primario de ángulo abierto. Primario de ángulo abierto. Es el que más frecuente y el que la mayoría de las personas en el mundo tienen. El gran problema de este glaucoma, como este glaucoma va a producir un daño lento y progresivo, es que es asintomático. No da síntomas. Ese es el problema del glaucoma, que no da síntomas. Uno puede tener glaucoma y no se va a dar cuenta hasta que vea que su vista está muy afectada, que los lentes lo ayudan, ¿no? Nota una pérdida visual y ahí recién entonces para las orejas. Entonces ese es el problema del glaucoma primario de ángulo abierto, que es asintomático, por lo menos en sus etapas iniciales, ¿no? En los primeros años es asintomático. Es de evolución crónica, progresiva y silenciosa. Se lo conocía con el nombre de glaucoma crónico simple y está provocado por un mal funcionamiento en el trabéculum, ¿no? Lo que provoca una salida más lenta de lo normal del humor acuoso, produciendo un aumento de la presión intraocular, ¿ya? Para que me entiendan esto, doy un ejemplo que me gusta mucho porque me parece que es bastante práctico, ¿no? Entonces, cuando todos estamos en la ducha, ¿ya? En la ducha, ¿por qué a veces si estamos bañándonos en el piso se empieza a acumular agua? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Se ha pasado o no se ha pasado? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Te ha pasado? ¿Te bañas? ¿Sí? Si no responden, para que no se bañen. ¿Sí? ¿Por qué se acumula agua en el piso? Porque está tapado, pues. Y cuando hacen, ¿qué pasa? ¿Qué? Cabellos, ¿no? Lleno de cabellos. Bueno. Entonces algo similar pasa en el glaucoma de ángulo abierto. El espacio es amplio. Sin embargo, lo que está tapado es el trabéculum. El trabéculum, acá, está taponeado, no filtra bien. Y aquí ya no es tan fácil como en la ducha, que sacan los pelitos. Aquí está taponeado, ¿ya? Y eso hace de que no salga completamente todo el líquido que debería salir, y como no sale todo, se empieza a acumular, ¿no? Se empieza a acumular, y como se acumula líquido, eso aumenta la presión intraocular, ¿ya? Bueno, entonces ese es el principio del daño en el glaucoma de ángulo abierto. Hay buena abertura, pero el problema está en la filtración, que tiene que sacar el humor acuoso. Bueno, ¿cuál es el tratamiento del glaucoma? El glaucoma suele ser ideal tratarlo con un tratamiento médico, es decir, con fármacos, ¿ya? Sin embargo, hay un gran problema en el glaucoma, que es una enfermedad de por vida, ¿no? Por eso un oftalmólogo tiene que ser cuidadoso al diagnosticar glaucoma,
Porque si yo le digo a alguien, usted tiene glaucoma, toda su vida tiene que ser, hasta que se muera, tiene que ser tratamiento para glaucoma. ¿Ya? Es como diagnosticar hipertensión arterial y a veces el tratamiento es de por vida. Bueno, entonces, para bajar la presión del ojo se utilizan colirios que ayudan a disminuir la presión ocular. Estos colirios hipotensores tenemos varios, y hay los más conocidos, los que más se usan son el timolol, la dorzolamida, la primolidina y el latanoprost, que son los más utilizados. ¿Ya? Estos colirios se pueden combinar según la necesidad del paciente. Es como la hipertensión arterial. ¿Qué pasa si yo tomo un medicamento para la presión, pero mi presión sigue alta? Me van a añadir otro, ¿no? Se van a combinar otro. Se pueden combinar varios. Entonces lo mismo pasa en el glaucoma. Se pueden combinar varios compuestos en colirio para buscar disminuir la presión intraocular y que esté en un rango normal. ¿Ya? Pero a veces combinando todos los colirios que se pueden usar o se pueden combinar, la presión no se controla. En ese caso voy a verme obligado a recurrir a una tableta, que es la única tableta que puede bajar la presión intraocular. Y esta tableta se llama acetazolamida. ¿Ya? La acetazolamida, que viene en tableta de 250 miligramos, disminuye la presión intraocular. Sin embargo, no se la puede usar por mucho tiempo, por el hecho de que produce muchos efectos secundarios, principalmente parestesias, pérdida de potasio, que son las cosas. Y es por eso que un paciente que ya se ve obligado a usar acetazolamida porque ya no responde a la combinación de colirios, es un paciente que tiene que operarse. ¿Ya? La acetazolamida no se da normalmente a un paciente con glaucoma, solamente a aquellos que no se pueden controlar y que necesitan cirugía, ¿ya? Porque no se puede dar de forma prolongada la acetazolamida. La acetazolamida es un diurético, ¿no? Que no se usa mucho en medicina, pero sí sirve bastante para el tema de glaucoma, y también se usa para otra enfermedad. ¿Saben para qué otra enfermedad se usa la acetazolamida? ¿Ah? Para algo que sirve mucho en Bolivia. Para el mal de altura, ¿no? Muchas personas que tienen que viajar a lugares altos toman acetazolamida días antes, ¿no? Para preparar su organismo para la altura y no tener las complicaciones, ¿no? Los escaladores, los alpinistas también tienen que tomar acetazolamida, ¿no? Por ese motivo. Bueno, eso es otro uso, pero nosotros ahora estamos hablando por el tema del glaucoma. Entonces, los colirios para glaucoma vienen de distintas familias que tenemos acá. Y bueno, entonces el tratamiento en lo posible es médico. También un paciente puede recurrir al tratamiento láser. En ese caso, el procedimiento se llama trabeculoplastía y se hacen disparos de láser a nivel del trabéculum, ya del ángulo, para lograr un mejor drenaje, ¿no? Al disparar láser al ángulo, al trabéculum, pues buscando un mejor drenaje. También el tratamiento puede ser quirúrgico, ¿ya? Digamos, si no responde al tratamiento médico, la persona tiene que ir a la cirugía. Hay varias técnicas quirúrgicas, pero las que más son conocidas son la trabeculectomía, primero. ¿Qué significa ectomía? ¿Qué es ectomía? Retirar, ¿no? Sacar. Apendicectomía, ¿no? Sacar el apéndice, ¿no? Colecistectomía, entonces sacar la vesícula. Entonces, trabeculectomía, sacar parte del trabéculo, ¿ya? Es una cirugía donde se abre la esclera y a través de esa abertura se saca un pedazo grande del trabéculo, se vuelve a cerrar la esclera y bueno, y ahí filtra más fácil el humor acuoso por esta abertura más grande. Doutor, uma pergunta. Ah. Esse tratamento é mais eficiente do que o tratamento com colírio? ¿Más deficiente? No. Mas no, é eficiente. No, más eficiente. Eficiente. No. Depois, tem que continuar com colírio depois ou não? Si es que no filtra bien la cirugía después de un tiempo, sí puede volver a usar los colirios. O sea, en lo posible, la cirugía siempre tiene un riesgo, ¿no? Toda cirugía tiene un riesgo, así que por eso es que el tratamiento médico es la primera opción, ¿ya? Pero si no responde, el tratamiento médico no funciona, ahí es donde se va la cirugía, ¿ya? No es porque sea mejor, obviamente se busca la filtración, pero con cualquier cirugía puede tener sus complicaciones postoperatorias, por eso es que se deja para el último, ¿ya? ¿Tienes? Entendo.
Otra técnica dentro de la cirugía para glaucoma es la colocación de unos dispositivos que se llaman válvulas. Estos dispositivos que lo ven acá se suturan a la esclera y tienen un conducto que se inserta en la cámara anterior. Este conducto extrae el humor acuoso según la regulación de la válvula y la válvula va eliminando el humor acuoso a los tejidos circundantes, ¿no? Entonces también es otra técnica que se emplea en busca de controlar la presión intraocular elevada. Ahora vamos a hablar del otro glaucoma, del ángulo cerrado. Primario de ángulo cerrado. No se olviden, primario, causa desconocida. Ángulo cerrado. El ángulo cerrado, en este caso, es un problema anatómico, donde, si bien esta es la separación normal entre la córnea y el iris, ahí están bien separados, ¿qué pasa en el ángulo cerrado? La córnea y el iris están muy cerca, entonces esta separación, que lo vamos a poner de rojo, entonces es muy pequeña. Y lo que dificulta la salida del humor acuoso es esta disposición del ángulo, ¿ya? Que está muy cerrado. Pero para que me entiendan, también les pongo otro ejemplo, ¿no? Digamos que estamos en este curso, si la puerta está completamente abierta, sería el ángulo abierto, ¿ya? Aquí entran 2 alumnos y por la puerta salen 2 alumnos. Entran 2, salen 2, entran 2, salen 2. Eso es así, funciona el humor acuoso. Pero ¿qué pasa si esta puerta la cerramos a la mitad? ¿Cuántos alumnos van a salir? 1. Sale 1, pero aquí siguen entrando 2. Sale 1, siguen entrando 2, uno se retiene. Entonces eso llega a producir el glaucoma en el caso del ángulo cerrado, ¿no? O sea, retención porque no hay una buena abertura para salir, ¿ya? El glaucoma de ángulo cerrado puede tener 3 formas de presentación. Puede ser crónico, quiere decir que la salida sale poco, pero no produce, va produciendo un daño lento y progresivo, al igual que un ángulo abierto. Tenemos el cierre intermitente, eso quiere decir que a ratos la puerta se cierra y ahí el paciente va a tener dolor de cabeza, va a tener visión borrosa, etcétera, pero después la puerta se vuelve a abrir. Entonces, estos pacientes, a momentos el ángulo se llega a bloquear, pero se abre y se cierra, se abre y se cierra. Y en la tercera forma de evolución es cuando la puerta se cierra completamente, ¿ya? Y si se cierra completamente, nada sale. Siguen entrando aquí, pero ahí ya nada sale. Eso va a provocar la aparición de un cuadro que se llama glaucoma agudo. Glaucoma agudo, ¿ya? Porque hasta ahora hemos visto que el glaucoma es crónico, ¿ya? Va dañando poco y lentamente. Pero un glaucoma agudo, como es de golpe, puede producir un daño rápido, a diferencia del glaucoma crónico, que es el que estábamos viendo. Bueno, en el glaucoma agudo, ¿ya? Se bloquea completamente la salida del humor acuoso y el humor acuoso se sigue creando, pero no tiene dónde salir. Entonces eso que va a provocar que la presión suba a niveles muy altos, y también puede hacer un daño rápido en el nervio óptico. No es como el glaucoma crónico de ángulo abierto que daña lentamente, poco a poco. Esto, como se sube de golpe la presión a niveles muy altos, puede dañar también el nervio óptico de forma muy rápida. Y ahí está el riesgo del glaucoma agudo. Presiones muy altas porque se bloquea la parte interna del ojo, ¿no? Hay un bloqueo en la zona de la pupila y un bloqueo en la zona del ángulo. A ver, vamos a eso explicar un poquito. En estos pacientes que tienen ángulo cerrado, el glaucoma agudo es una bomba de tiempo, que pueden hacer en cualquier momento el glaucoma agudo, ¿ya? Cuando ocurre el glaucoma agudo, aquí el iris y el cristalino, ¿no? Se adhieren, ¿no? Se adosan y no deja pasar líquido y existe un bloqueo en la pupila y un bloqueo en el ángulo. Hay un doble bloqueo, lo cual es el mecanismo del glaucoma. Pero bueno, lo que nos interesa es reconocer un paciente con glaucoma agudo, en ese paciente que se ha bloqueado completamente la salida de humor acuoso. ¿Qué tiene un paciente con glaucoma agudo? Lo primero, dolor ocular intenso, ¿ya? Estos son pacientes que van a venir a la emergencia y digo, doctor, me duele mucho el ojo, no aguanto el dolor del ojo, ¿no? Segundo, disminución brusca de la visión. Dice, doctor, me duele mucho el ojo y mire, no estoy viendo casi nada, estoy viendo muy borroso con este ojo. Dolor de cabeza, náuseas y vómitos. A veces cuando el médico no revisa bien, lo pasa por alto, puede pensar que es otra cosa, puede pensar que es una migraña, que es una hipertensión intracraneal, dolor de cabeza, vómitos, náuseas.
¿no? Entonces, pero dolor ocular agudo, disminución brusca de la visión, cefalea, náuseas y vómitos. En la parte del ojo, ¿qué voy a encontrar? Un ojo que está rojo, la pupila semidilatada, que no responde a la luz, y algo que es fundamental para diagnosticar, el ojo duro. El ojo duro que alguna vez hemos mencionado antes. En este caso, como la presión se sube de golpe y a niveles muy altos, la diferencia de presión es bien evidente entre uno y otro ojo. Y el ojo se pone duro, duro, a diferencia del otro ojo del paciente, ¿ya? Por eso que la palpación aquí sí me sirve, ¿ya? Puede haber otras cosas, pero también otra cosa que es importante, la córnea, cuando hay mucha presión, pierde su transparencia, se edematiza y produce un edema corneal, que vamos a ver enseguida cómo se ve. Doutor, como palpar um ojo dessa forma? Ahí, al final vamos a ver. Bueno, entonces esto es lo que nosotros encontramos. Un paciente que viene a la emergencia con mucho dolor, que el dolor se irradia toda la cabeza, puede haber náuseas y vómitos, va a referir pérdida visual. Cuando revisamos el ojo vamos a encontrar un ojo congestionado, hiperémico, la córnea ¿ya? Pierde su transparencia, al volverse edematosa, entonces se vuelve como nublada, la pupila está semidilatada, sin respuesta a la luz, y lo que confirmaría sería palpar el ojo. Nosotros agarramos los dos dedos índices nuevamente y tenemos que palpar el ojo y lo comparamos con el otro ojo del paciente. Y claramente vamos a notar la diferencia, el ojo se pone duro cuando es glaucoma agudo, con eso tenemos nuestro diagnóstico. Bueno, entonces, como hemos dicho, estos pacientes acuden a la emergencia, ¿ya? Porque de golpe se les bloquea el ojo y viene el glaucoma agudo. Bueno. En estos pacientes solemos tratar con lo que se llaman los hiperosmóticos, que deben ser administrados con mucho cuidado y criterio a diabéticos, ancianos, pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Dentro de los medicamentos que nosotros damos, el más usado es el manitol. ¿Qué es el manitol? El manitol es un suero, igual que el suero fisiológico, ¿ya? Que se administra y va a producir, entonces, por mecanismo hiperosmótico, una disminución de la presión intraocular. Pero hay que tener cuidado porque no solamente baja la presión intraocular, baja la presión intracraneal. Por eso el neurólogo tendría que haberles hablado algo de manitol, si es que han llevado neurología, ¿no? Baja la presión intracraneal, ¿no? Es también indicado, por ejemplo, en el edema cerebral se da manitol, ¿no? Baja la presión arterial, por eso también estos pacientes no pueden recibir el manitol sentados o parados, se van a desmayar, tiene que estar el paciente echado con su tensiómetro colocado y controlando cada 5 minutos la presión arterial, de que no se baje, ¿no? Si se baja, pues suspendemos. La dosis es 1 a 2 gramos por kilogramo peso en 40 minutos y que se administra el suerito manitol. Entonces, si una persona pesa 60 kilos, ¿cuánto de manitol necesitaría? São 20%? 1 a 2 gramos por kilo peso. Si pesa 60, 30. 60. 60 gramos. Si pesa 70, 70. Si pesa 50, 50. Bueno, o su doble, ¿no? Pero muchas veces con un solo suero a veces va bien, ¿no? Y controla. En nuestro medio, el manitol que más frecuentemente se usa viene en frasco de 250 al 20% con un total de 50 gramos en el suero. A veces un solo suero puede ser suficiente y si mejora el paciente, ahí ya se pasa a la acetazolamida, que es la tableta para mantener el tratamiento. La acetazolamida, que es la tableta para bajar la presión ocular, se puede dar cada 6 horas de forma inicial, ¿ya? Cada 6 horas. Pues una vez que hace efecto el manitol, puedo pasar a la acetazolamida. Colirios para bajar la presión intraocular, exceptuando los que provienen de la familia de las prostaglandinas. Pilocarpina es un colirio que hace que la pupila se cierre. Se cree que al cerrar la pupila, el ángulo un poquito se logra abrir, pero este colirio no hay casi en nuestro medio, así que si no se lo encuentra, ni modo. Corticoide, se puede usar un corticoide, prednisolona o dexametasona, un colirio para bajar la presión ocular, inicialmente cada hora y según va mejorando ya se va espaciando la colocada. ¿Ya? Esto es importante porque esta es pregunta de examen también. ¿Cuál es el único glaucoma en el cual el tratamiento, en su tratamiento está indicado los corticoides? La respuesta es Em ângulo cerrado. Glaucoma agudo. Normalmente en el glaucoma
no se da corticoide. ¿Por qué? Porque los corticoides con el uso prolongado, hemos dicho, pueden subir la presión intraocular. Pero en un glaucoma agudo sí se da corticoide porque hay mucha inflamación debido al aumento brusco de la presión y entonces hay que bajar la inflamación para también ayudar con que respondan los medicamentos para glaucoma. Bueno, ¿se puede prevenir el glaucoma agudo? Pues por suerte sí se puede prevenir, se puede evitar. Y eso se hace mediante un procedimiento que se llama iridotomía. ¿Qué es la iridotomía? Es hacer un agujero en el iris. ¿Ya? ¿Cómo se hace ese agujero? Con láser. Disparos de láser hasta que se crea un agujero ahí en el iris. ¿Qué pasa? ¿Por qué este agujerito previene el glaucoma agudo? Porque normalmente el glaucoma agudo empieza por un bloqueo acá, a nivel de la pupila, no deja pasar el líquido de atrás hacia adelante. Se bloquea ahí primero, ¿ya? Pero si tenemos el agujerito, aunque aquí se bloquee, el líquido va a seguir pasando de atrás hacia adelante por el agujerito. Eso rompe el ciclo del glaucoma agudo y por eso que este agujerito lo tienen que tener todas las personas que tienen el ángulo cerrado. Si alguno de ustedes le dice, mire señor, usted tiene el ángulo, su ángulo está cerrado, ¿no? Su ángulo anatómico, entonces le van a decir, tiene que hacerse un agujerito con el láser. Porque toda persona con ángulo cerrado es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede cerrarse su ángulo completamente y hacer glaucoma agudo. ¿Ya? Bueno. Doutor, e a passagem de luz com isso? ¿Ah? Para a luz. No, no afecta, no afecta. No afecta, porque se hace periférico el agujerito. Yeah. Bueno, glaucoma congénito. Algunos niños nacen con glaucoma. ¿Por qué los niños nacen con glaucoma? Normalmente tiene que ver con una alteración, una malformación a nivel del ángulo por donde sale el humor acuoso. ¿Ya? Esto va a producir los mismos daños, ¿no? El daño en el nervio óptico que puede llevar a la ceguera. Se puede manejar con colirios, pero el tratamiento normalmente del glaucoma congénito es quirúrgico mediante procedimientos para bajar la presión ocular. ¿Ya? La clínica es lagrimeo, fotofobia, blefaroespasmo, pero lo que más nos ayuda en el diagnóstico es la parte del examen clínico, donde vamos a ver primero edema de córnea, ¿ya? Aumento del diámetro corneal y del globo ocular. Esto es lo importante acá. En un adulto, si a nosotros nos da glaucoma, el ojo no va a cambiar su forma, sigue la misma forma, sigue el mismo tamaño. Pero en un niño en desarrollo, ¿no? En el vientre materno, está en desarrollo, su tejido es más laxo, y eso va a generar que si aumenta la presión intraocular, le va a cambiar la forma del ojo, lo va a hacer más grande de lo que debería ser. ¿Ya? Ese cambio se llama buftanos. Y esto también es pregunta de examen. ¿Cuál es el único glaucoma que puede modificar la forma del ojo? Congénito. Doutor, mas tinha que colocar aí na prova. Coloca. A outra não colocou nenhuma pergunta de exame. Estou mirando tudo, colocando acá. Não coloca. Bueno, entonces, este cambio en la forma del globo ocular, ¿ya? Da un signo clínico que se llama buftanos, que vamos a ver enseguida, que es el buftanos. Obviamente el daño del nervio óptico puede llegar a la atrofia ocular en algunos niños. Entonces, ¿cuál es el buftanos? Esto que estamos viendo acá, ¿ya? Ojos grandes, córneas grandes, ¿no? Y tiene una tonalidad medio croma, medio azul por el edema de la córnea pierde su transparencia. Este es el buftanos, que sería el ojo de buey, ¿no? Ojo de buey. Bueno, pero a veces los brasileños no entienden, ¿no? Dicen, ¿qué es buey? Entonces, me habían explicado y me han dicho que tengo que decir ojo de buey, ¿no? De buey. Ojo de vaca, ojo de toro. Si ustedes van al mercado, vayan a ver el ojo de una vaca, de un toro, es así, pues, ¿no? Grandes córneas, ¿no? Grandes globo ocular. É boi. Primeiro que não tem razão. Bueno, glaucoma secundario. ¿Qué enfermedades pueden provocar que una persona tenga glaucoma? Trauma. Sufrir un golpe muy fuerte en el ojo puede hacer que, aunque ustedes sean jóvenes, puedan desarrollar glaucoma. ¿Ya? Uso prolongado de corticoides por cualquier vía, sea crema, sea inhalatoria, sea inyectable, sea tabletas, puede provocar, si uno lo usa por mucho tiempo, por varios meses, puede, no en todas, pero en muchas personas, puede desarrollar glaucoma.
que aparezcan tumores dentro del ojo, que haya una catarata muy desarrollada, muy grande en la parte interna ocular, que las inflamaciones internas del ojo que se llaman uveitis, que todavía no hemos llevado, hemorragias dentro del ojo o proliferación anómala de vasos sanguíneos, que vamos a ver en el tema retina, son temas que son causas de glaucoma secundario. Variantes, y es lo que habíamos mencionado al principio, existen, como en medicina nada es 100%, hay variantes dentro de lo que es la presión ocular. Y es así que tenemos estas dos primeras variantes, que son glaucoma de tensión o presión normal. Hay personas que tienen la presión ocular normal y aún así tienen glaucoma, ¿ya? Quiere decir que sus ojos, esa presión ocular, que es normal, no la toleran y desarrollan glaucoma, pese a tener la presión normal. Es una variante entonces dentro del glaucoma. La otra variante, la hipertensión ocular. Hay personas que tienen la presión alta del ojo, pero no tienen daño. No hay daño ni de nervio óptico, ni de campo visual, por lo tanto no son glaucoma, ¿ya? Siempre yo me acuerdo de una alumna que había aquí, tengo hipertensión ocular, me decía, ¿no? Entonces ya me han visto en Brasil, creo que era brasilera. Y cuando lo examinamos, ¿verdad? Tenía la presión alta, pero sus estudios estaban todos normales, no tenía ninguna alteración ni del nervio ni del campo visual. Estos pacientes con hipertensión ocular, por ejemplo, no necesitan tratamiento, solamente seguimiento, porque sí se pueden convertir en glaucoma. Mientras que los de presión normal, que es a tener la presión normal, hay que hacerles tratamiento porque esa presión, aunque sea normal, les está haciendo daño. También lo contrario sería la hipotonía ocular, ¿ya? La presión muy baja del ojo. Esto se puede dar después de un trauma ocular, desprendimiento de retina, si el ojo se perfora o una complicación de la cirugía ocular. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando un paciente tiene desprendimiento de retina, el ojo se pone bien blando. Viene un paciente y dice, doctor, mire, me han dado un golpe muy fuerte en el ojo y no veo nada. No ve nada, no hay lesión, no hay perforación, nada, pero lo voy a tocar. No toca y si hay desprendimiento, bien blando se vuelve el ojo normalmente en esos casos. Bueno, ¿cómo se explora la presión ocular? Tenemos varios métodos como la biomicroscopía o la lámpara de Nidura, la oftalmoscopía, etc. Pero el más importante es la tonometría. La tonometría es la toma de la presión ocular. ¿Cuál es la presión ocular normal? La presión ocular normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces ese rango es de la presión normal. En algunos libros varía, algunos libros dicen 10 a 21, otros dicen 11 a 22, pero es la presión que más se maneja, 10 a 20 milímetros de mercurio, que sería el rango normal, ¿no? Si ustedes van al oftalmólogo y les toman la presión ocular, pregunten, ¿no? Si es menos de 20, pues está dentro del rango normal. ¿Cómo se explora la presión ocular? Y hemos hablado de esto en otra clase, pero rápidamente repasamos. El tonómetro de aclaración, que es un cono plástico que se apoya en el ojo previamente con anestesia, es el método que más se usa, ¿no? La resistencia que encuentra el aparato es lo que marca la presión. El de rebote, que es un filamentito que toca el ojo de forma rápida, también sirve para tomar. El de aire, que es un aparato grande donde no toca el ojo, o un chorro de aire, ¿ya? Y eso es lo que marca la presión. Y con los dedos, que es la palpación, que solamente es útil ¿en qué? Tomar la presión con los dedos, ¿en qué? Pregunta de examen, ¿en qué? Glaucoma agudo. Glaucoma agudo, esa es la respuesta. Bueno, una de las cosas que se daña en el glaucoma, hemos dicho el campo visual, ¿ya? El campo visual. Y la pérdida de campo visual en el glaucoma normalmente es periférica. Eso quiere decir que si yo veo hasta acá, ¿no? Poco a poco mi campo visual se va haciendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Si no controlo la enfermedad, va avanzando la pérdida de campo visual. Es por eso que las personas no se dan cuenta, porque nadie sabe pues hasta dónde mira, ¿no? Yo digo, hasta aquí miro, pero por ahí miraba hasta acá, y ahora ya no veo, ¿no? Pero digo, ahora no veo hasta acá. Entonces, hay una pérdida periférica en el campo visual que va aumentando según la progresión de la enfermedad, y sin tratamiento, pues la persona va a quedar enferma y va a perder completamente el campo de visión. Por eso el campo visual es un estudio obligatorio en todo paciente que tiene glaucoma. Siempre pedimos campo visual. Y otro estudio, este es el campo visual antiguo que se hacía con
con un examinador que hacía, pero ahora ya es computarizado el examen de campo visuales, ¿no? Y otro estudio que siempre se pide en un paciente con glaucoma es la tomografía OCT del nervio óptico, ¿no? Si bien nosotros en un examen de fondo de ojo vemos el nervio, pero exactamente el grado de daño que tiene el nervio óptico se sabe con la tomografía OCT, que actualmente ya nos brinda muchos datos y es muy útil en los pacientes con glaucoma. Así que todo paciente con glaucoma tiene que tener su campo visual y su tomografía OCT. Y finalmente tenemos un procedimiento que me parece interesante y se aplica solamente en glaucomas de mal pronóstico, muy avanzados y donde ha existido fracaso de la terapia médica y la terapia quirúrgica. Pese a veces a las cirugías y todo eso, hay personas que no responden al tratamiento y tienen que ir a este tratamiento de última, que sería la ciclodestrucción. Alguien se le ocurrió y dijo, ¿dónde se produce el humor acuoso? ¿Dónde se produce? Moragoso en fibras ciliares de... En el cuerpo ciliar. Y dijo, ¿y qué tal si destruimos el cuerpo ciliar? A ver. Entonces, esa es la ciclodestrucción, ¿no? Entonces, es un procedimiento que busca dañar el cuerpo ciliar para que no produzca tanto humor acuoso. No se daña todo, pero un porcentaje del cuerpo ciliar se daña a través del láser o a través de la crioterapia, y de esta forma se busca dañar el cuerpo ciliar, y mientras más dañado, entonces menos humor acuoso va a producir. Pero esta es una terapia, como decimos, de última, que se hace para tratar de controlar la presión, que no se puede controlar por otros métodos, ¿ya? Pero não vai diminuir a lubrificação ou curar? No, nada que ver. Mira para. Muy bien, ¿preguntas, dudas? No. Muy bien. ¿Cómo